Canta cuentos, la pulga canta cuentos de sol mañanero. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de bestias extrañas. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de naciones lejanas. Canta cuentos de moscas. La, 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 la. Cuando estamos repasando la verdadera historia de las minorías raciales, de las minorías religiosas, sociales, culturales, que han sido excluidas de la historia oficial, nos encontramos con la sorpresa grata de encontrar que la primera flor de la literatura afroamericana en todo el continente americano fue una esclava negra de nombre Phillis Wheatley. Ella había nacido en Senegal, las costas del África, había sido traído en un barco negrero a Boston, Massachusetts, la parte norte del actual Estados Unidos, en un barco que precisamente se llamaba Phillips. La compró un empresario progresista de la época, John Wheatley, quien le puso como nombre, porque en esa época pues los dueños podían ponerle el nombre que quisieran a sus esclavas o esclavos, el nombre del barco Phillis y el propio nombre del apellido de la familia propietaria de ella, Wheatley. Ella llegó de 8 o 9 años y fue comprada para que sirviera de empleada, de ayudante en la casa a la señora del empresario John. Pero a diferencia de lo que ocurría en otras familias esclavistas, aquí le dieron buen trato y las propias hijas del dueño se encargaron de enseñarle a leer y a escribir, y también le enseñaron, le indujeron a leer los libros clásicos, los textos clásicos griegos, latinos, etc., familiarizándose con ellos desde muy temprana edad, tan temprana edad que a las 12 o 13 años ya se atrevió a escribir su primer poema, cosa que causó sensación e incredulidad entre los mismos blancos porque ellos estaban convencidos de que los esclavos no tenían creatividad, eran poco menos que animales domésticos. Sin embargo, gracias al apoyo que recibió de esta familia, viajaron a Londres, a Inglaterra, la metrópoli colonial, para que Phillis fuera conocida en los círculos intelectuales sociales de Londres y se viera la posibilidad de contratar la edición de un libro de sus poemas. Allí conoció a muchos personajes destacados, se codeó con la alta sociedad de Londres y realmente sí le aceptaron la propuesta de editarle el libro, que trataba de poemas sobre todo religiosos. Había algunos políticos, pero en realidad casi toda la escritura de ella fue de carácter religioso. El libro pues fue muy bien comentado de los críticos de la época en Londres. Regresaron a Massachusetts en vista del talento, de las capacidades de la que ya era señorita. La familia la emancipó, la familia propietaria la emancipó, le dio la libertad para que siguiera viviendo como una persona libre ahí en Boston. Se había hecho ya célebre en algunos círculos de Boston como una gran escritora, pero desgraciadamente parece que la suerte se le torció porque murieron sus protectores. Murió primero la señora del expropietario de esclavos, Susana, y luego al poco tiempo murió también John, el papá. Ella entonces, para, digamos, darle un rumbo a la vida, se casó con otro liberto negro, con otra persona negra, libre, también de nombre John,
con quien tuvo una vida desgraciada, porque John estaba lleno de deudas. Mire qué tan antiguas son esas problemáticas. Era un tendero, fracasó, tuvieron 3 hijos, los 2 primeros hijos murieron a muy corta edad y ella misma a los 31 años murió a causa de la infección vaginal que tuvo en el último parto. Era muy común en esa época que los partos se hicieran en condiciones antihigiénicas y peligraba la vida de las mujeres. Era muy común la muerte de las mujeres por los partos. Ella murió de lo que se llama técnicamente una fiebre puerperal a los 31 años en la miseria más grande, porque ya el esposo prácticamente en la ruina, no tenía cómo llevar pan al hogar, ya tuvo que emplearse como criada, cosa que nunca había hecho en realidad, porque cuando estuvo como esclava de los Weasley, siempre fue tratada como una persona más de la familia, así sea en sentido figurado. Entonces murió a los 31 años, ella había nacido en 1751, murió, 53 y murió en 1784 en Boston, en medio, como le digo, de la más absoluta pobreza. Dentro de los poemas que ella escribió, hubo uno famoso en homenaje al gran líder de la independencia de los Estados Unidos, el general George Washington. Y dentro del poema de Washington está la palabra Columbia. Francisco de Miranda, el precursor de la independencia de los países suramericanos, vivía en esa época en Estados Unidos, leyó el poema, le atrajo mucho el vocablo Columbia, más aún a su primera nave en la que trató de desembarcar en Venezuela en las costas para iniciar la guerra de independencia, puso el nombre de Columbia en homenaje a ese poema de esta ex esclava negra a Washington. Y la primera república que él finalmente creó la llamó Colombia. De ahí viene el nombre también de nuestra república. Entonces, aunque nos parezca extraño, el nombre de Colombia se originó en uno de los poemas de la primera poetisa afrodescendiente de la cual hay constancia histórica en América. Phyllis Wheatley. Ese nombre es muy importante en las letras, no solamente de los Estados Unidos como globalidad, sino del pueblo afrodescendiente en el continente americano. El talento, la originalidad, la creatividad no tienen colores, no tienen razas, no tienen diferenciaciones religiosas ni políticas. El talento se da silvestre en todas las regiones del mundo, en todos los pueblos. Una manifestación de ese talento sin igual fue el de esta ex esclava negra que asombró a los críticos y a los mismos poetas de su época. Un buen ejemplo para las personas que en nuestro país o en nuestros países están luchando por la restauración de los derechos de las minorías étnicas, religiosas, sociales, culturales, sexuales, etc. Inspirarse en las capacidades, en las luchas y en los ejemplos de este tipo de personajes como Phyllis. Canta cuentos la pulga sebastiana, canta cuentos 1, 2, 3. De silencio para mundo. Canta cuentos la pulga sebastiana, canta cuentos 1, 2, 3 de los niños de mi alma. Sufriendo otra vez. Canta cuentos la pulga sebastiana, canta cuentos para ser el más